Presidencia del Congreso de la República. Honorable Pleno, antes de pronunciar estas palabras alusivas a la conmemoración del 35 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política de la República, solicito su venia para elevar mis oraciones por las personas fallecidas y afectadas por esta terrible pandemia que ha sucumbido al mundo entero. Asimismo, por el desastre natural ocasionado por la depresión tropical Amanda, que ha dejado desastres en nuestro territorio y hermano país del Salvador, rogando al Creador nos guarde y siga protegiendo de estos embates sanitarios, naturales, sociales y económicos, para lo cual le solicito ponerse de pie para guardar un minuto de silencio. Muchas gracias. Al analizar la historia de nuestra Constitución Política de la República, podemos evidenciar que si bien el camino ha sido largo, puesto que fueron emitidas varias constituciones desde la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en 1812, pasando por la primera Constitución del Estado de Guatemala en 1825, la Constitución Política de la República de 1921, la producida por el Movimiento Revolucionario en 1944, la Constitución de 1956 y luego, finalmente, la de 1985, de la que hoy con gran satisfacción celebramos los 35 años de promulgación de la Constitución, la que reflejó el nacimiento de nuevas instituciones que orientan con profunda seriedad al país hacia el desarrollo de una democracia pluralista, orientada en función del bien común. Por eso, hoy es el día indicado para reafirmar nuestra convicción de que es posible conseguir el país al que aspiraron los constituyentes, un país en donde la persona humana sea el sujeto y el fin del orden social, un país donde se reconozca a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales, morales de la sociedad, un país en donde gobernantes y gobernados procedan con absoluto apego al derecho, y un país en donde los distintos organismos del Estado trabajen para lograr el bien común. Debemos tener presente que más que conmemorar la Constitución, debemos conmemorar el pacto político que fueron capaces de hacer los representantes de diversos partidos políticos, que en aquella época estaban sumamente divididos y representaban intereses a primera vista incompatibles. El pacto político que se hizo en aquella época ha sido mucho más fuerte que las situaciones de fuerza que ha vivido nuestro país. La Constitución Política no ha perdido ni validez ni ha perdido vigencia. Incluso en momentos tan delicados y tensos como los que hubo en 1993, en el 2003 y en 2015, si uno lee el diario de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, se puede dar cuenta de las profundas divisiones políticas que existían en aquellas épocas. Muchas de las discusiones que emprendieron los legisladores constituyentes fueron discusiones enriquecedoras, ilustrativas,
apasionadas y visionarias. Sin embargo, hubo momentos en donde esas mismas discusiones se tornaron intensas. Imaginen ustedes lo que en aquella época significaba discutir el derecho de propiedad y las prohibiciones para optar al cargo de presidente de la República. No obstante ello, los constituyentes fueron capaces de acordar un pacto político que ya lleva 35 años de vigencia, y eso no es poca cosa. La Constitución es mucho más que un simple libro. Es el pacto social que permite la convivencia de nuestra sociedad, que establece derechos y obligaciones, que define al Estado y nuestro sistema político como democrático, republicano y representativo, que fija los controles a que debe estar sometido el poder para impedir que se desborde. Todos los que estamos reunidos aquí el día de hoy tenemos algo en común, y ese algo que tenemos en común es uno de los actos políticos y jurídicos más trascendentes y significativos de nuestras vidas. Algunas personas que se encuentran en cargos importantes y que han adquirido cuotas de poder tal vez lo han olvidado, pero el aniversario de nuestra Constitución política hace imperioso que recordemos ese acto jurídico y político que todos aquí hemos hecho. Hablo, señores diputados, del acto de jurar fidelidad a la Constitución política de la República de Guatemala. Nuestra Constitución fue redactada en su momento por valiosos y valientes guatemaltecos que vieron en la separación de poderes el respeto de la función de cada uno. Sin embargo, existen agendas inconfesadas que amenazan la independencia de los tres organismos del Estado, y solo la unidad y el trabajo coordinado de esos tres organismos, la verdadera sociedad civil guatemalteca y su sector productivo, pueden evitar que sectores de poder encubiertos intenten suplantar la independencia de poderes. La Constitución que hoy conmemoramos es la misma que todos y cada uno de los aquí presentes juramos cumplir y hacerla cumplir. Cumplirla es una convicción y una obligación independiente de interpretaciones erróneas llevadas a cabo por aquellos que están llamados a velar por el orden constitucional. Como autoridades electas es nuestro deber limitar nuestro actuar dentro del marco de la ley, y tenemos el deber de hacerla cumplir. De lo contrario, estaríamos incumpliendo nuestro juramento, faltando a nuestra palabra y fallándole a Guatemala. La única forma en que podemos garantizar el cumplimiento de los deberes del Estado y del fin del Estado mismo, consagrados en el artículo 1 y 2 de nuestra Constitución política, es a través de la existencia de un Congreso de la República y un Poder Judicial genuinamente libres e independientes, lo cual cobra relevancia en la actual coyuntura, en la cual se aproxima la eventual elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Cortes de Apelaciones, en la cual debemos, por sobre todas las cosas, apegarnos a la Constitución política de la República. Es importante hacer un llamado a la reflexión en estos momentos en los que se ha pretendido someter el texto constitucional a tensiones que pretenden desbordarlo y en consecuencia romperlo. Esta irresponsabilidad conlleva el hecho de recordar que la Constitución no es un simple acuerdo transitorio, sino es una decisión constituyente de un Estado. La mejor forma en que podemos honrar nuestra Constitución no es evocándola, sino cumpliéndola.
Esto constituye un ideal del cual debemos partir todas las instituciones del Estado. Incluso cuando existen quienes, pretendiendo su reforma, intentan mancillar su actual contenido, pretendiendo aplicaciones antojadizas de la misma. Debemos conmemorar la Constitución, pero también debemos conmemorar que en los días donde la misma fue creada, fue más importante lograr un pacto político consensuado que remarcar las diferencias preexistentes. Debemos conmemorar la Constitución, pero también debemos de recordar que en momentos de crisis y en momentos difíciles, este ha sido el instrumento que ha servido de brújula para sacar adelante al país. La mejor forma de conmemorar la Constitución es ajustando nuestro actuar a los valores, principios y normas que están contempladas en la misma. Los diversos órganos del Estado debemos actuar enérgicamente para cumplir y hacer que se cumpla la Constitución política. Pero es muy importante que las personas que integran esos órganos sepan hasta dónde es que llega su poder. Conmemorar la Constitución implica recordar que la misma impone límites. Recordemos que todos los aquí presentes somos producto de la democracia que la misma Constitución nos garantiza. Y es esa democracia la que nos debe conducir hacia la unidad, nunca la división. Por ello, hago un llamado a que a partir de esa unidad construyamos un mejor país, basado en el efectivo resguardo de los derechos humanos y el irrestricto apego a lo establecido en la Constitución Política de la República y las leyes de Guatemala. Aquí ratifico que cobra importancia capital el llamamiento a la unidad que hace el presidente de la República. Y qué mejor momento que este día histórico en el que celebramos 35 años de la Constitución que nos rige. Y debemos de estar preparados para defendernos de las amenazas contra el régimen constitucional que siguen escondidas y aún vigentes. El organismo legislativo, como representante de la soberanía nacional, independientemente de los diferentes partidos y grupos que lo integran, debe actuar con fuerza y severidad para evitar que malos guatemaltecos traten de destruir nuestra magnífica Constitución y llevarnos de regreso a las pantomimas constitucionales del siglo antepasado. Los guatemaltecos hemos derramado ya suficiente sangre en el territorio de la patria y logramos entendernos hace pocos años con la firma de la paz firme y duradera. No debemos de tomar como una adversidad la pandemia del COVID-19 y el nuevo orden mundial, sino utilizar los mecanismos de la Constitución para fortalecer la unidad política, social y económica. Así es pues, honorables colegas congresistas, la trascendencia de esta celebración por los 35 años de la promulgación de la actual Constitución de la República de Guatemala marca un hito en nuestra historia. Por esto, hoy atentamente los invito a compartir conmigo esas reflexiones sobre la concordancia de la norma y los principios constitucionales con la realidad y las necesidades del pueblo soberano. Quiera Dios que tengamos la suficiente sabiduría para encontrar el camino y orientar adecuadamente nuestro pacto social. ¡Que viva la República de Guatemala! Sustentada por su Constitución política como norma suprema del Estado de Derecho y su régimen de igualdad. No olvidemos, compañeros, la responsabilidad que reposa sobre nuestros hombros cuando tomamos decisiones en nombre del pueblo de Guatemala. Esto va más allá de nosotros mismos, de nuestro partido,
sectores sociales u origen étnico. Cumplamos pues con nuestro deber, con visión de nación, que para eso fuimos electos. Muchas gracias. Presidencia del Congreso de la República.